Las Iglesias de Cristo presentan Sacrificio Perfecto. Soy sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo. Gracias por prestarnos su atención. Estamos para servir. Por favor, contáctenos por uno de los medios que aparecen al final de esta transmisión. Hola, que el Señor le bendiga. Le damos la bienvenida a esta primera entrega de la serie Sacrificio Perfecto. Es parte del proyecto de campañas digitales de las Iglesias de Cristo, y cuyo propósito es alcanzar el mundo con el mensaje del Evangelio de Salvación. Y esto queremos hacerlo a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales y cualquier otro medio disponible. Sin embargo, cuando se ideó este proyecto, no pensábamos jamás que íbamos a tener tanta necesidad de utilizar estas herramientas a raíz del surgimiento de la pandemia del coronavirus o COVID-19. Ahora el mundo está sumido en una especie de sombra, de temor y de preocupación por esta enfermedad que es altamente contagiosa y ha provocado el cierre de fronteras, ha limitado nuestra capacidad de movimiento, no podemos salir de nuestros hogares y siquiera tampoco podemos congregarnos como iglesia como quisiéramos. Sin embargo, Dios está abriendo puertas. Dios está poniendo a nuestro alcance estas herramientas virtuales para que podamos seguir nosotros compartiendo el mensaje de salvación. Y algo bueno que vemos en todo esto es que también de alguna manera ha aumentado nuestra hambre y nuestra sed de Dios. El mundo se está dando cuenta de que nuestra autosuficiencia humana no llega muy lejos. Nos estamos dando cuenta que dependemos de un Dios todopoderoso, que no somos nosotros capaces de vivir nuestras vidas por nosotros mismos. Y esto es bueno en medio de tanta confusión y de tanto temor. La Biblia nos dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es hermoso ver la manera en que aún gobernantes en todo el mundo están regresando su mirada a los cielos, pidiéndole a Dios que por favor termine con esta calamidad que se ha presentado y que afecta a todo el mundo. Esto no respeta clases sociales, no hace distinción de razas ni de nacionalidades. El mundo entero ahora se constituye como en un solo cuerpo. Y es el plan de Dios que todos estemos unidos siempre, no solamente cuando haya una emergencia de esta magnitud. Para que esto sea posible, en su infinita sabiduría, el Señor ha provisto un sacrificio perfecto, para que a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, todos nosotros podamos tener la medicina que nos cura de la peor de las enfermedades, la del pecado. Quisiéramos que nos acompañe usted ahora en esta oración, para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos ayude a recibir su palabra en nuestros corazones. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios bueno y santo, Señor, reconocemos que la gloria es tuya. Sabemos, Padre, que en tu infinita sabiduría, tú tienes todo bajo control. Tú estás ya en el futuro esperándonos a nosotros, y tú provees de los medios necesarios para que nosotros podamos acudir a ti en busca de socorro. Señor, pedimos perdón. Nos humillamos delante de ti para que tú sanes nuestra tierra, para que sanes nuestras familias, para que sanes nuestros corazones, para que tengas misericordia de los que se encuentran ahora mismo sumidos en el sufrimiento y la desesperación. Llega hasta ellos con tu mano poderosa y tócales, Señor, como solamente tú sabes y puedes hacerlo. Ahora pedimos que tú nos dirijas en todo lo que hemos de hacer, que tú toques los corazones de los amigos que están al tanto de esta transmisión y que les ayudes a abrirse a tu palabra y a tu Espíritu Santo. Guíanos, por favor, Señor, para comprender la magnitud del sacrificio que has tenido que hacer a través de tu Santo Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo, a ti que has hecho esta oración con nosotros, queremos invitarte
a que disfrutes de esta alabanza que a continuación presentaremos, una alabanza cuyo propósito es glorificar el nombre de Dios, pero también edificar la vida de cada uno de nosotros. Durante el desarrollo de todo el programa vas a ver en pantalla nuestras informaciones de contacto para que puedas llamarnos, para que puedas escribirnos y de alguna manera solicitar la oración, y si en algo podemos servirte para compartir un estudio bíblico en el día y la hora que te sean más preferibles, para eso también estamos a tu orden. Ahora escuchemos esta hermosa alabanza. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos. Usted está viendo Sacrificio Perfecto. Como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir. Qué hermosa alabanza la que acabamos de escuchar para gloria del Señor. Esperamos que haya sido de su agrado, como también esperamos su atención para esta parte que continúa de suma importancia. Es un mensaje de parte de Dios para su vida y para su corazón. En esta ocasión, el instrumento que Dios habrá de utilizar es nuestro hermano Julio Encarnación, uno de los ancianos o pastores en la ciudad de San Pedro de Macorís. Esperamos que usted, a través de esta exposición, comprenda que hay sacrificios más grandes que lo que usted y yo podamos hacer como padres de familia, como amigos, como familiares. Hay alguien que ha sacrificado lo sumo por amor a usted y por amor a cada uno de nosotros.
Pongamos atención a este mensaje y si se siente inspirado a pedir la oración o contactarnos, por favor, sírvase de hacerlo por las vías que aparecen en pantalla. Nuestro hermano Julio Encarnación con nosotros. Como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir. Gracias, hermano Franklin, muy amable. Quiero invitarles en los próximos minutos a que analicemos este tema tan interesante, el sacrificio perfecto. La palabra sacrificio tiene muchos significados, uno de los cuales tiene que ver con el esfuerzo que realiza una persona para lograr un propósito u objetivo en la vida. Hay muchos tipos de sacrificios de este tipo. Y dependiendo también del tipo de actividad a la que nosotros nos dediquemos y las etapas de la vida en la que estemos viviendo. Por ejemplo, veamos el caso de nuestros padres. Nuestros padres, desde muy temprano en nuestras vidas, se dedicaron a satisfacer nuestras necesidades básicas. Nos daban alimento, nos vestían y se preocuparon porque nosotros tengamos educación. Pero veamos el caso de un bombero. Cómo arriesga su vida cuando tiene que acudir a un edificio en llamas para salvar los que allí están dentro. O en el caso del soldado que tiene que acudir a la guerra para intentar liberar a su país de algún ejército extranjero. O hablemos de la ocasión en la que estamos viviendo. ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuánto personal de apoyo en los diferentes hospitales del mundo están haciendo un esfuerzo muy grande para intentar salvar la vida de miles de personas que se han contagiado con el coronavirus? Todos estos sacrificios son sacrificios loables, son sacrificios dignos de alabanza. Pero la Biblia nos habla de un sacrificio que está por encima de todos estos sacrificios que les he mencionado. Se trata del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para librarnos del pecado. Y aquí quisiera que me acompañen a analizar algunos aspectos importantes acerca de este sacrificio. Primero, hemos de entender que el sacrificio del Señor Jesús vino a causa de nuestros pecados. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8, le dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al Señor no le importó el tipo de pecado que hemos cometido. No le importó si son pecados grandes, pecados pequeños. No le importó nuestro color de la piel, si éramos morenos, si éramos blancos, si éramos ricos, si éramos pobres. El Señor Jesús murió por todos nosotros. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice allí Pablo a los Corintios que el Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y aún viéndolo así, decimos, bueno, pero sí murió. Pero suena ligero. Pero si vemos cómo lo narra el profeta Isaías en el capítulo 53, nos damos cuenta que lo que el Señor Jesús tuvo que pasar no fue juego de niños. El profeta Isaías nos dice que el molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estos términos que usa el profeta Isaías nos está enseñando que el cuerpo del Señor Jesús fue masacrado, que el cuerpo del Señor Jesús fue muy maltratado a causa de nuestros pecados. De manera que eso debe quedar fijo en tu mente, en mi mente y en la mente de toda la humanidad. Que el sacrificio de Cristo Jesús es a causa de tu pecado, mi pecado y el de toda la humanidad. Un segundo aspecto que quiero que entendamos es que
como todas las cosas que hacemos, el pecado tiene sus consecuencias. El apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 6, versículo 23, y le dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es una de las grandes consecuencias del pecado, la muerte. La muerte física desde el principio, cuando nuestros primeros padres pecaron. Y la muerte segunda, como la narra Apocalipsis capítulo 21, que la describe como el lago de fuego. Esas son las muertes a las cuales nosotros nos arriesgamos si no reconocemos ese sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo por nosotros. El Señor Jesús es maravilloso, que fue capaz de dar su vida en rescate por todos nosotros. Y entonces debemos aprender de esta consecuencia. El profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, allí dice que el pecado ha hecho una separación entre nosotros y Dios. El pecado ha resultado en una barrera entre nosotros y Dios. El pecado ha resultado en una pared infranqueable entre nosotros y Dios. El pecado ha resultado en una cima entre nosotros y Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Pero hay muchísimas otras consecuencias. El pecado nos ha hecho infelices. Nos ha metido en pecado, nos ha metido en cosas, nos ha metido en consecuencias que nos han creado infelicidad, que nos han hecho personas infelices, miserables. Porque esas son las consecuencias del pecado. De modo que al pecar, note usted que hay una consecuencia. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Gálatas en el capítulo 6, les dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, nadie se engañe. Nadie se engañe, porque Dios no puede ser burlado. El que piensa que se va a burlar de Dios está muy equivocado. Nadie se puede burlar del Señor. Por tanto, dice Pablo, no se equivoquen, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No piense que si usted está andando en pecado, va a cosechar cosas buenas. De ninguna manera. Y es por lo tanto, cuando Pablo dice, no se engañen. Si ustedes piensan que están viviendo mal y van a tener buenas consecuencias, se están engañando a sí mismos. Entonces dice Pablo, no se engañen. No vayan a pensar jamás que Dios puede ser objeto de burla. No, el Señor no puede ser objeto de burla. De manera que cuando hagamos algo debemos saber que todo tiene una consecuencia. Un tercer punto que quiero que veamos es que Cristo Jesús justamente murió para librarnos del pecado. El apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 8 y le dice unas palabras lindísimas, unas palabras llenas de esperanza. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué belleza de texto! No hay ninguna. Óigase bien, usted puede interpretar esto. En Cristo Jesús dice, no hay ninguna condenación. Porque a nadie se le condena para hacer lo bueno. No, el que recibe condenación es el que hace lo malo. Entonces dice Pablo a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la naturaleza pecaminosa de nuestras carnes, sino los que viven por el Espíritu. Y en el versículo 2 de ese texto dice Pablo que por el sacrificio de Cristo Jesús, Él ha sido librado del pecado y de la muerte. ¿Y sabía que usted también? ¿Sabía que usted también es librado si cree en Cristo? Si cree en ese sacrificio perfecto, también es librado de la ley, del pecado y de la muerte. Pedro dijo
En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El pecado es como una enfermedad incurable. No hay un antídoto, no hay una medicina para ese pecado. Para el pecado no hay medicina. Ahora existe una medicina exclusiva, una medicina sobre todas las medicinas, y es el sacrificio de Cristo Jesús. Es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para perdonarte a ti y para perdonarme a mí, y también para perdonar a toda la humanidad. Qué bueno es que podamos entender que el Señor Jesús vino para librarnos de las consecuencias del pecado. Antes de pasar al cuarto punto y último punto que quiero tratar con ustedes, quiero decirles que en sus pantallas le va a aparecer algunos medios a través de los cuales ustedes pueden llegar a nosotros, nos pueden contactar a través de esos recursos que están ahí para pedir la oración. Con mucho gusto lo haríamos. Y también para solicitar cursos bíblicos. La Iglesia del Señor oferta cursos bíblicos sin costo adicional. No le va a costar nada más que su atención. Así que yo espero que usted se anime y haga uso de esos recursos que le estamos presentando ahí. Llegue hacia nosotros, que nosotros en el amor de Cristo le vamos a servir. Pues quiero que pasemos al cuarto punto y último punto. Que para ser librado de las consecuencias del pecado, usted solamente tiene que creer en Cristo como Salvador, arrepentirse de sus pecados, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y ser bautizado. ¿Nota usted que no es nada complicado? No, el Señor no ha complicado nada. El Señor ha puesto todas las cosas en nuestras manos para que las aprovechemos. Y la salvación en Cristo Jesús no es una excepción. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, dijo las siguientes palabras: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Qué es lo que significa arrepentirse? Arrepentirse es un cambio de actitud. Es cuando usted tiene un pensamiento y lo cambia por otro. Eso es lo que hace el hombre de Dios. Eso es lo que hace el ser humano cuando reconoce a Cristo como Salvador. Es cambiar de mente, cambiar de actitud. De una mente que iba en pos del pecado a una mente que va en pos de Cristo Jesús. Eso es lo que significa arrepentimiento. Muchísimos hombres de Dios en la Biblia vinieron a Cristo a través del arrepentimiento y sus vidas fueron diferentes. Fueron hombres nuevos, fueron hombres transformados. Pero si hablamos ahora de este momento contemporáneo, lo mismo podemos decir, porque es que la sangre de Cristo liberta al hombre del pecado desde los tiempos antiguos, modernos y contemporáneos. Conozco un montón de hombres y mujeres que sus vidas han sido transformadas porque han aceptado a Cristo como Salvador. Y entonces nosotros llevamos un gran placer al saber que usted que nos escucha también desea cambiar su vida y entregarla al Señor, venir a Cristo a través del arrepentimiento, cambiar su vida, cambiar esa forma de pensar, esa forma pecaminosa de pensar y aprender a hacer lo bueno, nacer de nuevo con Cristo Jesús. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, allí dijo Pedro: el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Ese es el gran propósito de Dios. Por esto es que Cristo ha muerto, para que todos nosotros viniéramos a Él a través del arrepentimiento. Ese es el propósito de ese sacrificio perfecto.
que todos nosotros viniéramos a Él reconociéndonos pecadores, que es la primera acción para usted ser cambiado por la sangre de Cristo. Para ser cambiado por la sangre de Cristo, lo primero que debo reconocer es que yo soy pecador. Lo primero que usted debe hacer para ser aprovechado, para beneficiarse de este sacrificio perfecto, es reconocer que usted es pecador. Y una vez que usted ha reconocido que es pecador, que ha transgredido la ley de Dios, entonces pide perdón. Como cuando ofendemos a alguien y reconocemos que le hemos ofendido, pedimos perdón. Y esa persona nos perdona. Así funciona para el Señor. El Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor quiere que tú seas salvo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30, allí dirigido por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que el Señor ha mandado en todas partes a todos los hombres que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y esa justicia estará basada en la ley de Cristo Jesús. El Señor va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien Él designó, aquel varón que Él levantó de entre los muertos. Y este que el Señor ha levantado de entre los muertos es el Señor Jesús, a quien nosotros le estamos presentando aquí en este momento a usted. El apóstol Pedro, reunido con los judíos en el día de Pentecostés, les habla acerca de este sacrificio del Señor Jesús, de cómo había sido muerto por causa de los judíos. Y una vez ellos reconociendo que habían sido culpables, que habían participado de la muerte del Señor Jesús, hicieron una pregunta importantísima, una pregunta que usted también debía hacerse, una pregunta que yo en mi momento me hice. ¿Y cuál es esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces el apóstol Pedro le dijo que debían arrepentirse y debían ser bautizados para el perdón de sus pecados. Y entonces iban a recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como regalo iba a venir a morar en aquellos hombres y mujeres que en aquella ocasión recibieron al Señor. Dice el versículo 41 que cerca de 3,000 personas entregaron sus vidas a Cristo. Cerca de 3,000 personas fueron transformadas. Qué bueno esto, ¿eh? Personas transformadas. Usted también puede ser transformado. Yo fui transformado. Usted también puede ser transformado o transformada si acepta ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Simplemente lo que tiene que hacer es venir a Cristo, aceptar a Cristo como su Salvador, arrepentirse de sus pecados, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y ser bautizado. En conclusión, quiero que vea lo siguiente. Primero, que tus pecados son el motivo de su sacrificio. Tus pecados son el motivo de su sacrificio. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado. Y luego en el capítulo 6, versículo 23, dijo que la paga del pecado era la muerte, pero hay una parte B que dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces es bueno entender estas cosas. Una, que tus pecados son el motivo de su sacrificio. 2, que tus pecados tienen consecuencias. 3, que Él te puede librar de las consecuencias del pecado si vienes a Él arrepentido. Esto es lo único que se necesita. No se necesita llenar un formulario complicado. Los mandamientos del Señor no son complicados. Los mandamientos del Señor no están en las nubes para que tengamos que tomar un globo o un avión para ir por ellos.
Los mandamientos del Señor no están del otro lado del lago, del otro lado del mar, para que tengamos que tomar una embarcación para ir tras ellos. Los mandamientos del Señor no están en una loma muy alta, donde tengamos que escalar para ir por ellos. Los mandamientos del Señor están ahí, están en tus manos, están cerca de ti. Lo único que tienes que reconocer es esto que ya te he dicho: que Cristo es el Salvador. Arrepentirte de tus pecados, confesarte delante de Él y ser bautizado. Y entonces el Espíritu Santo va a venir a morar en ti. Y ese Espíritu Santo que viene a morar contigo es el que te va a llevar a todas las obras perfectas. Es el que va a sembrar a ti el gozo, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y todos esos aspectos tan lindos que adornan a un hombre y a una mujer que sirven al Señor. Finalmente quiero compartir contigo un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. El Señor dijo estas palabras, se las reveló a Juan y le dijo: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Cuando invito a alguien a cenar, lo hago porque quiero tener comunión con él. Lo hago porque quiero tener acercamiento con él. El Señor Jesús te está invitando a cenar, lo que significa que Él quiere tener comunión contigo. Él quiere tener acercamiento contigo. ¿Y tú quieres tener acercamiento con Él? Recuerda que puedes tener este acercamiento a través del sacrificio perfecto. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Usted está viendo Sacrificio Perfecto. Como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Gracias, hermano Julio, por ese hermoso mensaje de la palabra del Señor. Amigo, amiga que nos escuchas y nos ves, ¿qué piensas de esto que acabas de escuchar en este momento? Es un mensaje de Dios para tu vida, para tu corazón, para tu hogar. Dios quiere que tú tengas vida y la tengas en abundancia. El Señor Jesucristo vino a resolver el principal problema de nuestra existencia, el problema del pecado. Si esa palabra que has escuchado ha llegado, ha tocado tu corazón, te pedimos que en este momento nos contactes porque queremos ayudarte. Cada uno de nosotros pasó por la misma situación en que te encuentras tú ahora. Algún día Dios se presentó a través de alguien que nos expresó la verdad del Evangelio, la creímos y entendimos que era necesario venir a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe. Lo único que hay que hacer, ya que crees en Dios porque lo sabemos, es que te arrepientas, que reconozcas que eres pecador o pecadora y que vengas a los pies de Cristo, como dice la palabra en su Evangelio, arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. Pero si tú deseas conocer un poco más acerca de lo que significa el Evangelio y del poder que puede traer Dios a nuestra vida a través de él, por favor te invitamos a que estudies con nosotros la palabra de Dios y nos contactes por cualquiera de las vías que aparecen en pantalla. Si te sientes motivado a venir, llámanos, escríbenos y con mucho gusto vamos a orar contigo y a compartir contigo estas verdades profundas de la palabra del Señor. Te damos muchas gracias por poner atención a este mensaje y ahora también te invitamos a compartir otra hermosa alabanza para que pueda ser edificado y el nombre de Dios también siga siendo bendecido. Escuchemos. Pam, 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 pam. Oh amigo, tú que sufres de injusticia y de maldad, viviendo en este mundo lleno de oscuridad, búscale. Si agobiante
que son tus penas y tu ser no puede más. Hay un amigo que te quiere rescatar. Búscale, llamando está por ti. Búscale, por nosotros fue un reino a construir. Farara, fa, 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 farara, farara, fa, 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 fa. No rechaces su llamado, no desprecies su amistad. En la cruz te está mirando para darte libertad. Búscale, Él es vida verdadera, es amor, es amistad. Oye hermano, vuelve a Cristo, vuelve ya. Búscale, llamando está por ti. Búscale, por nosotros fue un reino a construir. Usted está viendo Sacrificio Perfecto. Como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir. Después de haber escuchado esta preciosa alabanza, queremos seguir motivándote para que te pongas en contacto con nosotros por cualquiera de las vías disponibles que aparecen en pantalla. Agradecemos al Señor por la oportunidad de llegar hasta tu hogar y queremos pedirte que sigas atento a las demás transmisiones de esta serie titulada Sacrificio Perfecto. Desde aquí enviamos un saludo afectuoso a todas las personas que nos ven, sin importar el país en donde se encuentren. Es nuestra oración que continuemos todos unidos en oración por nuestra salvación, por nuestras familias y por la situación en la cual se encuentra el mundo hoy en día. Sigue atento a las demás informaciones y muchas gracias a todos aquellos que han hecho posible la transmisión de este programa y los que siguen. Que el Señor te bendiga ricamente y hasta la próxima. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor. Somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino
sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor. Somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Usted está viendo Sacrificio Perfecto. Como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Oh amigo, tú que sufres de injusticia y de maldad, viviendo en este mundo lleno de oscuridad, búscale. Si agobiantes son tus penas y tu ser no puede más, hay un amigo que te quiere rescatar. Fa, fa, fa.